Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpack de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptoseña, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela. Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas. Bueno, Ulises, terminó cumple para todos. Me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 643 de Perdidos en el Éter. Wow, 643, mira. Wow. Me sigo sorprendiendo el número del programa que tenemos, porque es como, wow. Claro que sí. En su cara, Kevin Smith, que empezaste más tarde que nosotros. Sí. Vos tendrás más plata y más prestigio y más reconocimiento, pero nosotros empezamos antes. ¿Cómo estás, Magnus? Bien, tratando de... Ahora ya refrescó un poquito, pero han estado haciendo un poco de calor por acá, entonces... ayer hacían 24 grados. Acá llegó a ser... Acá en Buenos Aires llegó a ser 26, creo. Me dijeron que en Rosario llegó a 32. Y hoy, anoche se vino la tormenta y ahora de nuevo está lloviendo. Así que... 34 es mucho, ¿no? 32, no 34. 32 es mucho, yo. Pero 24 también es mucho para octubre, vos. Sí. Con esa cosa. ¿Qué va a pasar en diciembre y en enero? ¿Sabes que ayer justo dije 24 grados? ¿Qué hijos de puta? Y después dije, ¿a quién le estoy diciendo que hijos de puta? Claro. Sí, es el clima. Y después dije, sí, claro. A los capitalistas. A los capitalistas por el cambio climático, por supuesto. Exacto. ¿Que sonó un gong? Algo parecido, ¿no? ¿Viste? Algo parecido. Bueno, hoy tenemos la tercera entrega ya de los avisos. Tercero o cuarto que dije. Esta es la tercera. Bien, entonces está bien. Pensé que era la tercera entrega de los avisos más letales o más mortíferos del mundo. Este combo entre Historia de historietas y sopapo oriental. Y sopapo oriental, exacto. Así que vamos a llamar sopapo de historietas. Sopapo de historietas. Van a aparecer más personajes maravillosos. Sí. Frank Miller vendiendo NFT de karate. Todo eso. Esto no sé si viene en el próximo, pero ponele que... Pero está por ahí. Está por ahí, sí, totalmente. Está por ahí, bien. Además, en el programa de hoy tenemos una nota con Alex García, dibujante, ilustrador y historietista de Tranqueras, una ciudad en el departamento de Rivera, al norte de Uruguay,
amigo mío, que nos habla de su libro Garabatos de Frontera y de cómo es retratar la idiosincrasia y la cultura y la gente de la frontera de Uruguay con Brasil, de esa parte del país donde él vive. Bueno, les cuento que no tenemos mensajes en el programa anterior porque en realidad recién lo terminé y lo colgué hoy antes de grabar. Estamos grabando, primero que se demoró por la edición de Nerdoteca, que también se había demorado por otras cosas. Entonces recién salió este domingo de noche el programa y estamos grabando un domingo cuando por lo general grabamos martes, miércoles, a veces capaz jueves. Hago mea culpa porque, bueno, se me viene una semana complicada. Dije, bueno, pues aprovechemos, grabemos el domingo. Cosas que pasan. Cosas que pasen. Sí tenemos comentarios de la Nerdoteca que salió ayer. Sí. Para nosotros, por ejemplo, en YouTube, Ignacio López, que es el autor de Havoc, dice: Spawn, excelente. Cuando pueda me dispongo a dibujar con ustedes de fondo. Salud, gracias. Gracias. Después, gracias. Martín dice el Toddy de la gente. Leo Rubio, mi compañero de viñeta final, dice Spawn, Paco del Duro. El Nix dice: Spawn era es Batman, pero que sí mata de todos los niños de los 2000. Diría más 90, pero sí, totalmente. Sí. Y Abrilo Café Negro dice: ay, me descostillo de la risa con la presentación. Para algunas cosas soy tan simple. Imagino que cuando hacemos las explosiones. Seguramente. Y ya es la segunda vez que escucho sobre los creadores y amo que sean tan punk. Los creadores de Image, de fundadores de Image, yo no los llamaría punk. No, yo lo llamaría más como una boyband que después medio se pelearon. Sí. Fue una boyband que es una especie de boyband independiente, de una manera que se armó fuera de la movida principal, pero después se pelearon y cosas. El punk no son. Y más allá de querer sus derechos de autor y de todo eso, era lo más comercial del mundo los tipos. Además, a ellos mismos lo dicen. Además, lo dije es una cosa que creo que lo dije, seguramente lo dije en el programa sobre Image. McFarlane medio que decía: si nos hubiesen dado, qué sé yo, un poco de merchandising, nomás, medio que nos mantenían callados, pero ni eso nos daban, tipo, ni un relojito de Spider-Man. Sí, es medio como el disco de los Pistols, de su Reunion Tour, en realidad, del 96, que es, lo llamamos sucio lucro. Bueno. We call it filthy lucre. Así que eso. Después, en Blue Sky, Gonzalo Silvera dice: está buenísimo eso de referenciar los programas de perdidos en los que hablan de estos cómics y cosas relacionadas. Había leído o escuchado algo sobre la historia de Image, pero muy por arriba. Le voy a pegar una escuchada a ese programa, por favor. Y también dice que le dieron ganas de leer algo más de Image y no Spawn. Que no sea Spawn. Yo le pregunté si quería algo moderno o de época. De época en realidad no te recomiendo mucha cosa. No. A ver, como algunos han dicho, después hay momentos de Spawn que están buenos, etcétera, digo, por otros guionistas. Gente habla muy bien de Sam Twitch, yo no tengo nada leído de eso. Tampoco. De lo moderno, nosotros directamente vamos a recomendar Local Man, Firepower, Nameless y Primordial, y ya le linkeé las reseñas que hicimos en su momento, y que no reseñamos todavía. Yo le recomiendo Undiscovered Country y Free Planet. Yo esos dos no los tengo leídos, pero sumo recomendación de Power Fantasy, de Kieron Gillen. Power Fantasy también es de ellos, es verdad, de Image. Lo publica por Image, que es una cosa espectacular para mí. Y por el lado más superhéroes, pero con una vuelta de tuerca medio japonesa, por así decirlo, porque sí. Roxanne y Ryan Black. Me había olvidado de todo el Radiant Verse. El Massive Verse. Es el nombre. Massive Verse. Pero sí, toda esa onda que inspirada en Tokusatsu. Sí, a mí me gustó el Roxanne, sí, pero lo colgué. Por cuestiones de tiempo, pero está bueno. Los otros, sé que está Radiant Black y Radiant Pink y no sé cuánto. Yo solamente sigo Roxanne y Ryan Black, porque sí, después hay un montón de otros. Están los otros Ryans, que tienen un par de miniseries, creo, o especiales, y después está Inferno Red Girl y un par más. Son unos cuantos. Y seguro que hay un montón más de cosas por ahí que están interesantes.
Y bueno, Imperial y Bizcochos les recomienda un cómic llamado Escape. Dice que salió, leyó el primer issue y ya van como por el tercero o cuarto, pero no lo leyó todavía. Reaban 2, según vi hoy. Y es de un piloto que lo bajan tras líneas enemigas. Dice, es una historia bélica que remite a la Segunda Guerra Mundial. Los personajes son animales antropomórficos, pero eso no distrae. Más bien parece una decisión estética. Estoy seguro que hay un montón de cómics de Image más que podríamos estar recomendando y no nos acordamos en este momento. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo aparte me fui a fijar varios más que le quería recomendar y no eran de Image, eran de Boom o de Dark Horse. Claro, sí. Porque Image en realidad es una empresa que publica cosas creator-owned. Entonces no tienen una identidad general. Todos estos cómics que te mencionamos son completamente distintos entre sí. Claro. Y no podés, no podés relacionarlos. Realmente decir, sí, esto es de Boom, Claro. esto es de Image, esto es de Boom. Bueno, Invincible, por ejemplo. Invincible es de Boom. No, Invincible es de Image. Perdón, Irredeemable es de Boom. Invincible es de Image. Por eso, yo me confundí con Irredeemable. Claro. Y otro cómic que yo recomiendo de Image es The Tin Can Society. Es Claro. una maxiserie nomás. Va a tener, o capaz que la cancelaron por eso, pero ahora dice que son 9 números. ¿Esa la tenés? La tengo en nombre, pero no la empecé a leer. Es un pibe con una discapacidad motriz para caminar, que se hace amigo de otro montón de guachos en el Junior High, algo por el estilo, en Estados Unidos. Y años después el loco desarrolla, después te enterás que junto con otro de estos, y medio que lo garca, no sé qué, un sistema para caminar, unos implantes, pero además una armadura tipo Iron Man. Mira. En el primer episodio aparece muerto. Wow. Y bueno, los amigos que están peleados, hace pila, se juntan, no sé qué, no sé cuánto. Está interesante ese cómic. Creo que me perdí, ahí va, me perdí el último número, el número 9, que salió hace un par de semanas y ahora que me acordé de este cómic. Entonces es difícil realmente identificar qué es Image y qué no, porque en realidad es eso, publican un montón de cosas. Y después Imperial dice, hey, no todo lo que han propuesto me ha disgustado. No me acuerdo qué puntaje les puse, pero Green Lantern seguí leyendo unos números más. Heavy lo que deja del freezer. X-Men y el Diablotija quisiera leer, pero la vida. Tsubasa me asusta lo largo y Asterix ya lo había leído. No, está bien. No es cierto que no le guste nada. El tema es que, ¿cuántos dice no pienso volver a leerlo? Y dice, reconozco que no tengo el más mínimo criterio por el puntaje. Y ves algo que nosotros sabíamos y entendíamos porque conocíamos el personaje, pero de la lectura no se desprende. Dice, mirá lo que eran esos números que aparecen. El contador de poder de Paul. Claro, sí. No lo había casado. Después, bueno, dice Abril que por luz que hay ahora, que nos faltan menos de 70 suscriptores para llegar a los 1000. Sí, estamos en YouTube en 941. Menos de 60 son ahora. Hace un rato estábamos en 938. Buenísimo. Sí, y escuchando a los chicos mientras sigo resubiendo cosas a Archive of Our Own. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la falopa de la buena. ¡Viva la falopa! ¡Viva la falopa! Y después tenemos algunos comentarios en Instagram de la Nardoteca. Dice, persona no se cae, ir a casa de todo es como ir a la casa de Geiger. Seguro que algún pijazo te termina comiendo. Bueno, ok. Bueno, fuerte. Y otro de Leo Rubio que dice gema y 2 signos de interrogación. Por las dudas. Pero bueno, nunca les dije que en bit.ly/perdidosether encuentran bit.ly/perdidosether encuentran las formas de escucharnos, de vernos, en las más importantes entre eso, y nuestras redes sociales para dejarnos este tipo de comentarios en los programas que les agradecemos muchísimo a nuestros oyentes. ¿Te parece que nos deslicemos hacia los avisos más mortíferos del mundo con un poco de música que trajiste? Sí, y vamos a empezar con un tema de la banda sonora de No Retreat, No Surrender, esta que es la primera o casi primera aparición de Van Damme en Hollywood, haciendo de ruso malo. ¿Por qué era europeo? Porque era europeo, belga encima, nada que ver de ruso, pero bueno. Era Dos Landgren.
No sé si Dolph Lundgren, sí, debe ser contemporáneo. Dolph Lundgren es previo. Es previo, sí, ¿no? Sí. No por mucho. Y bueno, el tema es, porque veo que acá entramos en los 70s, y acá aparece una cosa importante que es, empieza a aparecer Bruce Lee, ¿no? Como a aparecer Claro. el tema es Bruce Lee Appears. Literalmente se llama así. Bien, ¿y quién es el...? Recordemos que es de la banda sonora de No Retreat, No Surrender, de un tal Paul Gilrath, que mucho gusto. Perdón, no puede ser Dolph Lundgren, porque la peli de Rocky, de Rocky 4, donde debuta Iván Drago, es del 85, y No Retreat, No Surrender también. Y los dos se llaman Ivan. Hijos de puta. Hacen de rusos llamados Iván o Juan, ¿no? Claro, o sea, no tenés otro nombre de ruso, la concha de tu madre. En realidad, él ya había aparecido como extra en el 79 en una peli de mierda, y después en el 84 en otra, y también en el 84 como un doble de acción. ¿Y de qué año es Depredador? No, pero ahora es Schwarzenegger. Claro, pero adentro del traje de Predator, ¿no está Jean-Claude Van Damme en una parte? ¿What? Creo que no. Ahí está. Jean-Claude Van Damme fue originalmente casteado con el Depredador para hacer que usara sus artes marciales para hacer el Predator como un ninja ágil cazador. Pero Van Damme, que mide menos que Schwarzenegger, Weathers y Ventura, quedaba como muy chiquito y lo cambiaron por Kevin Peter Hall, que mide 2 metros 18, Harry Lo Henderson. Sí, pero fue un país después, es del 87. Pero entonces, Dolph Lundgren y Van Damme encarnan al mismo tiempo. debutan juntos. A ver, también había aparecido sin crédito y sin líneas ni nada, Lundgren un poco antes en una peli de James Bond, en A View to a Kill, hace de un henchman de la KGB, pero sus debuts como villanos y como estrellas, a pesar de que no fueron protagonistas, es paralelo. Mirá, el video de Kill y Rocky 4, ¿verdad? Está bien. Entonces entra Bruce Lee y no nos rendimos y no retrocedemos. Sí. Perdidos en el éter. Porque Kung Fu, Ezequiel. Stanley y Bob Kane eran más garcas y ladrones de lo que vos pensabas. Chris Claremont tenía ideas todavía más locas en las que pudo llevar a cabo en X-Men. Jack Kirby te cagaba a palos y a los nazis. Todo esto y mucho, mucho más en Historias de Historietas. Un vistazo detrás de las viñetas de tus cómics favoritos y también los otros. Sopapo oriental. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Bueno, Dolph y
y Jean-Claude debutaron juntos. Debutaron con un pibe. Debutaron al mismo tiempo. Pero ciertamente el que tuvo la carrera cinematográfica más importante fue Van Damme, aunque se la haya patinado pues en Merck, ¿no? Sí, tal cual. No, eso empieza en los 80s y todavía estamos en los 70s. Sí, bueno. O en los 60s. Hablemos de gente de los 70s, que es donde llega la verdadera explosión. Igual todavía estamos. Me tengo que poner para hacer mucho. Pero estamos en el resto, estamos terminando los 60, pues estamos con el señor Wallace Reumann. Nuestro amigo Wallace Reumann, sí. Que vendía karate. Que después cambia. Vendo karate. Sí, básicamente, vendía karate. Dime 3 karates. Después sospecha el autor del título original y compartimos la sospecha que él estaba detrás del artículo de Master Kung Fu. No Master. Sí, Master Kung Fu, sin había un tipo así con un antifaz que era bastante parecido a Reumann, no sabemos bien. Que era chino genérico. Claro, era todo medio raro. Y si bien el cambio de Reumann a karate, de karate a artes marciales orientales prohibidas, sí, así en esos términos, parece medio mercenario, y porque lo es, hoy día hacer cross-training no es raro, en realidad hoy en día es bastante común, incluso en esa época tampoco era tan raro. Oye, se fue en la MMA. Sí, a veces la MMA que ya de por sí es más, podemos debatir que es más es un conjunto de reglas más que, si bien existe como deporte, pues es un deporte en sí, que es una mezcla de varias cosas, y a su vez la gente que hace MMA muchas veces termina haciendo cross-training en otra cosa, y a ver, es muy común, qué sé yo, saber, bueno, podemos rastrear todos los estilos de karate modernos, se pueden rastrear básicamente a 3 o 4 okinawenses, y sus mezclas entre sí y después con otras cosas, y bueno, y qué sé yo, estilos chinos también, si vos ves, entonces eso, digamos, mezclar con otra cosa no es raro hoy en día, y no era raro en otra época, capaz era más raro en esa época, justo en ese contexto de Estados Unidos, donde no había tanta oferta, pero bueno, un coetáneo de Reumann, un tal Bruce Techner, publicó bocha de libritos, algunos que todavía se consiguen, de variado mérito, hablando sobre una mezcla de técnicas. Muchas veces lo que hacían era ofrecer, decir, bueno, te ofrezco en un manual, yo hice lo mejor hice, qué sé yo, taekwondo, aikido, karate, y te ofrezco el combo de las mejores técnicas, obviamente, a criterio de quién, sabemos, en el fondo, y en un libro encima termina siendo un paquete de, en términos argentinos, surtido Bagley, ponele. Zurdito Bagley. Si esas galletitas que vos compras el paquete de galletitas surtidas y en la caja dice que trae muchas rellenas y muchas de las azucaradas, pero no terminan siendo galletitas comunes, hijo de puta. Sí, termina siendo más y encima tenés las pepas con el surtido Bagley que vienen las pepas más duras del mundo. Sí. Pepas orejas, viste, para el que no sabe, pepa con el dulce de membrillo hecho de adamantium. Básicamente así, tal cual. Entonces es como que... Perdón, las muy elusivas, bastoncito bañado en chocolate, que viene en los surtidos también. Tal cual, sí, en algunos surtidos bien. Y era como que, básicamente lo que dicen es, gente como Techner, te dice, sí, te vendo esto con este libro, qué sé yo, con lo mejor de los distintos estilos, que es como venderle una bolsa de galletas surtidas y a gente que no sabe distinguir una cosa de la otra y que compra el libro pensando, y no sé qué es mejor que karate. Bueno, karate con un poquito de kung fu, un toque de sabate, una pizca de jiu-jitsu, una chispa de aikido, y bueno, y todo este abracadabra taxonómico, podemos decirlo, porque tenemos palabras mágicas prácticamente. Tenemos uno de estos, la palabra que hubiera puesto era culpable, pero hay otra palabra, pero... ¿Perpetrador te sirve? Perpetrador sirve, es Ketsugo. Ketsugo es un pescado. Eso es besugo, pero bueno. No confundir con Berugo, que era un querido actor uruguayo. Ketsugo es llamémosle, no sé si decirle un arte marcial, pero bueno. Karate dice sí, porque hemos descubierto que existen escuelas en Uruguay y Argentina que han tenido una vida inusualmente larga. ¿Por qué?
está en publicación desde el 66. Se vendía vía Johnson Smith, que era una compañía que vendía chuchería por correo. Onda, las típicas boludeces tipo, coso, viste, chicle de cebolla, ¿cómo se llama? Los lentes de rayos X. Esas pelotudeces. Bueno, Johnson Smith vendía eso. Fundió en 2019, o sea, hasta hace poco seguía funcionando. Este libro, el de Ketsugo, lo pueden conseguir en Amazon. Lo encontré en Amazon si lo quieren buscar. Lo escribió un tal S. Henry Roberts o S. Hank Roberts, depende cómo lo vean, que probablemente es un pseudónimo de autor real porque parece que en la investigación original del autor original del artículo que yo estoy, digamos, robando, dice que no encontró ningún dato de un tal S. Henry Roberts, artista marcial. Yo también tenía los derechos del manual que se llama Defend Yourself Ketsugo, así. Pero, según dijimos, bueno, nadie sabe, aparentemente ni en la compañía sabían de dónde salió esto. Defendete, besugo. Claro, y aparentemente, no sé decirle la sinopsis porque no es ficción, pero no sé cómo decirle, el costo Sí, que la presentación. ahí está, en la presentación dice Ketsugo otorga las artes de defensa personal combinadas de judo, ate waza, aikido, yawara, sabate y jiu-jitsu. Aprenda rápido, fácil y sin palabrerío. ¿Qué es el palabrerío? ¿Qué es Exactamente. ¿Viene del Yubiwasa? Parecido. Bueno, ate waza, ate viene de atemi. Atemi es golpe. Y ate waza es básicamente el nombre del conjunto de técnicas de golpes de judo. O sea, es algo que entonces está diciendo, vas a aprender ate waza y es como decir, voy a pasar a aprender boxeo y a pedir puñetazos de nuevo. ¿Sopapo oriental me estás diciendo eso? Sí, básicamente. Es literal. Y de hecho, Atemi Waza es en Aikido, creo. Y Yawara, de hecho, Yawara es un término viejo, es un otro nombre viejo de, digamos, de lucha libre japonés, algo por el estilo, si mal no recuerdo. O sea, que están repitiendo, a ver, dice sin palabrerío, ensalada de palabras. Exactamente. O sea, es apilar un término sobre otro y bueno, y tomar y que vender eso, ¿no? Ketsugo pertenece a un subconjunto de avisos de artes marciales que salían vía estos vendedores de chucherías como Johnson Smith, Honor House y otros que vendían estas porquerías que no servían para nada, pero bueno, que para que los nenes, viste, compraran, ¿no? Claro. Otro de estos era Max Stein Publishing, que vendía un montón de instructivos también de cosas de truco de magia, hipnosis, cómo ser un buen besador, cosas por el estilo. ¡Ay! Es un pick-up artist. Claro, de todo era, ¿viste? Y que se llamaba, era un libro que se llamaba Jiu-Jitsu, y que era sobre Jiu-Jitsu, obviamente, ¿no? ¿Viste? No le pusieron un nombre muy original. Era un libro que se llamaba Jiu-Jitsu, era sobre cómo tocar el ukelele. Claro, sí. O sea, el real chiste es que era un libro sobre Jiu-Jitsu que se llaman Jiu-Jitsu, así, no. Aprenda a defenderse con Jiu-Jitsu, no, Jiu-Jitsu. Bueno, te vendía lo que te vendían. Sí, no, lo que quiero decir es que es como lo más honesto que hemos visto. Eso es verdad, a favor de ellos es muy honesto. En contra le faltó marketing, pero bueno. Y pues este panfleto en realidad era un rejunte de cosas robadas de otros libros y los avisos encima eran iguales, tipo también robaban de otros libros, era arte, clips de cortado así, puesto de encima típico dibujo de alguien haciendo un lance sobre el hombro, que es el típico lance de judo que por alguna razón quedó como, bueno, esto es oriental. Para el Pero yo me imagino que es imagen A al comienzo del lance, imagen B terminó el lance. ¿Cómo es todo en el medio? No estamos seguros. Bueno, eso es la típica de todos los manuales de artes marciales. Ya no. O sea, la gran mayoría son eso. O sea, de hecho, el aviso, obviamente, también hablaba sobre defenderse de abusones y bullies y Ida le decía, tú también puedes ser duro. Domina el jiu-jitsu y ganarás cualquier pelea. Este libro te da todos los atrapes, bloqueos, etcétera, tan efectivos para contrarrestar a un abusón o un atraco. Un robo. No necesitas grandes músculos o mucho peso. El conocimiento te hace un vencedor seguro. Y en caso de que no creas que no es necesario tener grandes músculos y peso, también te enviamos gratis un libro sobre cómo hacer hazañas de fortachón, como romper guías telefónicas a la mitad y otras cosas. Que el romper la guía de la mitad no depende de la fuerza. Claro, hay un truco ahí. Es un truco. Es una técnica de dónde poner los dedos y cómo tirar. Tal cual. Pero bueno, es un truco de fortachón. Es un truco de fortachón, pero bueno. Entonces esta gente te vendía, te decía que con el gratis te mandaban el jiu-jitsu y te mandaban el otro gratis. Si además querés estar cuadrado,
Claro. En ningún otro lado las artes marciales eran presentadas como... En general había una idea de... O sea, ya venimos con esta onda de que en general se vendían como esta cosa misteriosa del Oriente o esta cosa para hacerte un grosso. Acá era como medio... Un hombre. Acá era medio en tono, bueno, aprende a hacer esto y vas a ser medio el alma de la fiesta, más o menos. No era... Estaba dramatizado. Exactamente, era poco serio una manera, ¿no? Con poco serio dentro del contexto de lo serio que puede ser un aviso un aviso de venta de un manual de artes marciales por correo en una revista de cómics. Pero bueno, la vara está por el subsuelo. Ahí con Moldman. Estos hechos también encima, hechos así en las temporadas, además omiten el peligro de andar boludeando con palancas y cosas por el estilo que puede ser, porque haces algo mal. En el mejor de los casos le rompes algo a la otra persona, en el peor caso te rompes algo vos también. Sí, claro. Y bueno, a favor de estos avisos de esta época, 60s y tempranos 70s, eran como un poquito más, si bien tenía esta cosa de hacerte el duro, eran un poco más, ¿cómo decirlo? Esta cosa de... A ver, no sé la palabra que estoy buscando en el propio que estoy viendo, pero era más lindo, eran más bonachones. Porque encima salían muchos salían en títulos como títulos infantiles, como Little Orby o Casper, de Harvey Comics. Entonces, como que trataban de, también era como más... Claro, no eran las técnicas para dejar inválido, arrancar brazos, técnicas utilizadas por los asesinos terroríficos orientales. Claro, no, eso viene después. En lo que destaca, decimos, los avisos de Ketsubo y similares, vamos a resumir. Lo Ketsubo y estas cosas era lo mismo, no enseñaban una verga, era un conjunto de ilustraciones de Spock con descripciones poco precisas y no mucho más. Lo que vos dijiste, imagen 1, el tipo con el otro en la espalda. En la imagen 2, el otro tipo ya ha dado vuelta del otro lado. ¿Cómo se explica? No saben. Y los años 60, lo que tenía que, por más que hablaran de ser duro y todo eso, tenía un toque más ligero, más charming, más encantador. Claro, lo peor que podía pasar era, no sé, lo que eso decíamos, como un caratazo a la nuca, una atrape de vulcano, esas cosas. Eso era lo más. Las palabras de Austin Powers, golpe y judo. Judo chop, por supuesto, sí. Chop. Pero era bien en los 70s y acá aparece Bruce Lee y sus puños eran de furia. Hoy llegamos a esta etapa que con el título horriblemente peligroso y brutalmente vicioso. O sea, sí, vicioso, salvaje. Salvaje, ahí está, perdón, sí, ahí me pasa por dejar el título en inglés. Vicioso era que le gustaba la joda. También, seguramente. El comienzo de los 70 nos dio el mayor, acá es cuando explota el tema de la cultura, de la cosa de los artes marciales, que no vuelve a explotar hasta los 90, en realidad, hasta fines de los 90 probablemente. Acá es cuando empiezan a llegar las peleas de Kung Fu de Hong Kong, los Shaw Brothers y otros estudios. También empieza, o sea, Bruce Lee se dispara en la fama y luego falleció en 73. O sea, su fama y repentina muerte encima lo dispara más a la fama porque la historia de Bruce Lee tiene mucho, o sea, porque puede aparecer, eventualmente aparece la Bruce Exploitation como género. Y los clones de Bruce Lee, sí. Claro, desde el lado de Hollywood aparece Billy Jack, cuya estrella es Tom McLaughlin, y su personaje... McLaughlin, sí. Y su personaje también, Billy Jack, había entrenado a Hapkido. En una de las, aunque no las escenas era aparentemente, esa película la tengo nombrada pero nunca la vi, Billy Jack. Que bueno, en unas escenas en realidad hace su entrenador, Bong Soon-han. Hapkido es una arte marcial coreana que en esa época era bastante poco conocida todavía. Entonces, ya las artes marciales, ya a esta altura las artes marciales pierden un poco lo místico y empiezan a irse más a lo macho. Acá es como, ok, las artes marciales son un poco menos esa cosa mística, mágica, oriental y es más de tipo macho que se va a las piñas, ¿no? En los cómics también lo veíamos reflejado con títulos como Iron Fist y Deadly Hands of Kung Fu en Marvel y Richard Dragon Kung Fu Fighter en DC que tenía esta cosa Bruce Lee de oriental sereno de no, yo soy oriental o ando con la mística oriental y soy un tipo pacífico pero me molestás y te cago piñas. Soy oriental, ¿eres un mate? Claro, también te ofrecimos Richard Dragon, pasa por Ricardo Dragón. Ricardo Dragón rebala amargo. Es un gran nombre uruguayo. Ricardo Dragón, gran nombre uruguayo. Por la animación arte marcial todavía era medio chiste. Acá aparece el 74, aparece por ejemplo Hong Kong Fui. Claro. Era para quien no lo sabe, era un perro que hacía
karate, kung fu, no queda claro que digamos, era conserje en no sé dónde y su identidad secreta era una especie de karateca. Era Iron Fist. No, bueno, pero... No, bueno. Era medio Iron Fist, te sentías secreto así. Sí, y cabe notar que Hong Fu, el protagonista, aprende sus técnicas vía cursos por correspondencia. Así que estamos en tema. Y lo compró en una revista. Tal cual. En general, la defensa personal se estaba poniendo más ofensiva y los avisos publicitarios empezaron a apelar al aspecto bad boy, chico malo, de los potenciales estudiantes. La verdad, como ahora no era tanto, bueno, defendente de los abusones, ahora, bueno, vamos a aprender Sí, a el abusón. o por lo menos aprender a fajar gente. O sea, antes era... Strike first, strike hard, no mercy, Cobra Kai. Ya desde el vamos, Charles Atlas, los artistas marciales y otros avisos de mejora personal casi acusaban al lector de ser un bebé de pecho, que no es mejor, capaz no es la mejor manera de traer público. Y después apareció, y vamos a hablar más a fondo, Count Dante, con su Black Dragon Fighting Society y su manual de entrenamiento, otro panfleto, World's Deadliest Fighting Secrets, los secretos más mortíferos del mundo. Bueno, la Black Dragon Fighting Society parece ser un spin-off de la League of Assassins. Sí, posta. Y esto de hablarle mal al posible cliente era lo que decíamos en la otra vuelta de vos, gordo tetón. Exactamente, está diciendo Superman, bueno, aprende a defenderte de lo que te tratan mal. Bueno, acá ya es, bueno, aprender a defenderte, pero hacerlo mierda. De hecho, bueno, como decimos, Count Dante que se dio cuenta que puedes atraer más moscas, no sé si se dio cuenta o se le ocurrió medio debatible si es, pero bueno, más moscas, no con vinagre, como dice el dicho, no con miel, sino con puñetazos a garganta y perforando ojos. Porque era así, el manual secreto y prohibido de la sociedad luchadora, la Black Dragon Fighting Society, nunca antes estuvo disponible para gente para fuera de la organización. Intentos recientes de publicarlo y exponerlo al público han sido rechazados por las propias editoriales porque su contenido fue considerado horriblemente peligroso y brutalmente cruel. ¡Qué garca de mierda! Sí, este arte marcial es la más mortal y espantosa conocida por el hombre y es sin igual. Sus técnicas para lisiar, mutilar, desfigurar, paralizar e invalidar son conocidas por escasas personas en todo el mundo. Y este es el único libro jamás escrito sobre Dim Mak. Un experto en Dim Mak, la forma más avanzada de Kung Fu, puede fácilmente matar múltiples expertos de Judo, Karate, Kung Fu, Aikido y Kung Fu. Dice Kung Fu primero con K, después Kung Fu con G. Después explico. Pero bueno, no es lo mismo. Entiendan eso mismo, pero no. Sí, pero repite. Inmediatamente, con solo la presión de la punta de los dedos, Chuyuasa, usando sus manos venenosas, instruyéndolo paso a paso en cada movimiento de este manual, está nada más y nada menos que Count Dante, el hombre más mortífero que jamás vivió, el príncipe de la muerte, el Crown Prince of Death. ¡Ay, el príncipe heredero de la muerte! ¡Sí! La creación de esto, Kung Fu y Kung Fu escrito con G en vez de K, es lo mismo, son formas distintas de escribirlo, se pronuncia igual. Pero bueno, estaba... Me encanta que es tipo, los que hacen las artes marciales, todos putos. Sí, excepto yo. Nosotros somos los únicos. Dim Mak es justamente este subconjunto de técnicas de artes marciales chinas que se refiere a la utilización de puntos de presión y cosas por estilo, ataques muy precisos a cosas por estilo. No es que con un dedo vas y lo dejas inválido, pero, no sé, pegarle a ciertos puntos donde hay centros nerviosos o articulaciones y bien puesto se te duerme una mano. No confundir con el dim sum, es cuando te traen todos los platitos de comida china. Exactamente, dim sum son platitos chicos, dim mak eso tenemos. Igual que creo que es la misma pronunciación del dim, pero bueno, según la evidencia, decíamos, ahora, esto de aviso de Count Dante, aparentemente así hablaba el tipo, en persona. Dante. Y notamos el cambio de tono, porque veníamos, ya dijimos, ya el doctor no es un debilucho, nene de mamá, que le roban la plata, bla, bla, bla. No. Ahora puede ser el guacho realmente poderoso que siempre supiste en tu interior que era. Ahora vas a hacerlos pagar. ¿Y cómo lo vas a hacer pagar? Entonces los 70 se dieron cuenta que no era buena idea seguir cuestionando la hombría en el mercado objetivo, ¿no? Los 60 sugerían que futuros karatecas, yujitsukas y ketsuguns, dice acá, le robé el término, pues me gustó, estaban ahí llorando en las escuelas, qué sé yo, y con esta cosa, ¿no? Y hasta que venía alguien y decía, bueno,
Aprendé, no, acá el sentence era, pibe, ¿vos querés saber cómo matar a una persona 2 veces? Era eso. Pero vos que sos un verdadero hombre, Claro. vas a elegir pelear como un miembro de la Black Dragon Fighting Society. Por supuesto, acá no es vos gordo tetón, acá es vos en el fondo sos un asesino mortal total. Acá lo que te falta es esto. Máquina, animal, Never Pony. Claro, ahí está. Los lectores de las Silver y Bronze Age de los cómics posiblemente tienen la imagen de Count Dante tatuada en forma así imborrable en las memorias. Study in Red and Black, o sea, hay una especie de página en rojo y negro que aparecía en los títulos de Marvel y DC. El aviso mostraba a Dante vestido en un negro con un afro redondo, con como casco de moto y barba diabólica a los Mefistófeles. Yo la retengo esta imagen, sí. Que te miraba con una cara de ojete, como desde el hombro derecho, con sus brazos así en forma de garra. Sí, y está poniendo cara de chino. Sí, cara de chino. Porque además además esta cosa de que no sabía si era latino, afrodescendiente, chino, no quedaba claro. Era muy vaga la cara que ponía el Watcher en la foto. Estos latinos que son descendientes de indígenas y le dicen el chino. Tal cual. El aviso de Dante era totalmente distinto a la clara imagen de milico que presentaban tanto Fleming como Reumann, ¿no? Era que ellos eran militares con el corte de cepillo, todos correctos, que habían aprendido cuando estaban apostados en Asia. Tal cual. Fleming y Reumann eran el hermano mayor que te dice, te voy a enseñar a ti un puñetazo, ¿viste? Para que te pueda defender. Dante era el espectro de las artes marciales que secretamente querías desatar sobre un abusón para asegurarte que el sorete nunca más molestara a nadie. Vos me estás diciendo que Dante era el fantasma de las artes marciales. El espectro de las artes marciales, él es el fantasma de las artes marciales. También es un fantasma. También, sí, totalmente. Ojo que después hablamos de la historia de Dante, tenía sus cosas, pero bueno, o sea, no era un trucho, simplemente era un poco bocón. No era un trucho, pero era un gag. Sí, era un tipo bueno. Fleming y Reumann parecían entrenadores de gimnasio y Dante parecía la mano derecha de Doctor Doom. Sí. Imagina el cambio. En vez de Bruce Lee, lo que se ofrecía era la chance de ser el salado en hombre en sombrero negro de cowboy que peleaba contra el Bruce Lee en la escena final. Eso era. Vos ya no eras. Más que henchman de Doctor Doom, te diría del mandarín. Bueno, sí, nada, nos ponemos. Pero bueno, sí, está bien. Estamos de acuerdo. Un villano de Shang-Chi. Está bien, sí, bueno. Pero bueno, en este caso, en el sentido de mano derecha de Doctor Nunca. Un tipo, parecía un supervillano. Un siniestro total. Dante, o aquellos que le escribían los avisos, como siempre no estamos seguros. Suponemos en este caso que era él porque tenía fama de ser así, el chabón en la vida real. Estaban adelantadísimos. Porque mientras que la mayoría de los avisos, incluyendo otros de Dante, llenaban casi cada centímetro cuadrado hablando de los beneficios del sistema, Dante puso foco en sí mismo. Que no era, o sea, no era nada difícil porque el chabón tenía un ego en la concha de su madre. Dante se veía como a sí mismo como un maestro zarpadísimo, con una mística cultivada, que dijimos, él era el hombre más letal vivo. O sea, él era eso, según él. Y la foto, como dijimos, está muy retocada. No queda claro si es blanco, latino, afrodescendiente. Ya, a lo que hay 2 tintas en juego nada más. Claro, o sea, acá tenemos 3. Claro, tenemos 2 tintas. Tenemos sobre el blanco, era negro y rojo. O sea. Sí, y el blanco se ve medio amarillento, pero es el papel culo eso. Exactamente. O sea, y en realidad se llamaba, me acuerdo el Keehan de apellido, ahora después lo busco cuando lleguemos. Era blanco ascendencia irlandesa, nada que ver. Irlandés, claro. Y bueno, y después si ven esto en YouTube, van a ver, capaz que ponemos el ad donde se lo ve un poco más claro, que se lo ve más igual de intimidante, pero más como era, ¿no? Menos... sí, vamos a poner esto y también van a tener la carpeta para verlo si no lo están viendo en YouTube y quieren verlos. Se lo critica mucho a Dante por su obsesión con el que tenía sus avisos con el daño, y capaz que tenían razón un poco, era medio violento, ¿no? Un poquito tomado. Siendo la lógica que uno no se mete en una situación de defensa personal así nomás, dado que ganar la pelea implica incapacitar al oponente, ya sea haciéndolo, dejando inconsciente
hiriéndolo, dejando inconsciente, o el peor caso es matándolo. El sentido de overkill es sorprendente. Y en entrevistas con él revelan que tenía una fascinación con básicamente arrancar ojos y otras cosas. Incluso, bueno, se ve incluso en algunos de sus avisos. Por ejemplo, en el que decía Poison Hand. Sí, Poison Hand. De banda, sí, totalmente, por supuesto. Y además Poison Hand, Poison Fingers era en Paper Tigers, si me lo recuerdo. O Poison Hand era. Gran peli que reseñamos acá. Sí. El aviso decía, considerada por muchos como malvada y cruel, las salvajes técnicas de arrancar, desgarrar, cortar, arrancar, muchos términos en inglés que dicen cosas parecidas en castellano, que componen el arsenal de la... Tal cual, picar, Elena Murinex, pica, corta, rebana, todo junto. Te corto como un queso y te vuelvo como un saquito. Que componen el arsenal de la mano venenosa, se usan para atacar vía golpe, toque o presión, centros nerviosos, puntos de presión, importantes vasos sanguíneos y órganos vitales. ¿Qué momento? Ahí, ¿no? O sea, en 2 avisos ya el conde promete. Básicamente, todo eso se ve en esas promesas se ven además de por un formulario para recortar en que obviamente se promete además tenés que firmar y prometer que no vas a usar esos poderes para matar a nadie ni nada por el estilo, salvo en defensa propia, ¿no? Obviamente. Claro. Probablemente para evitar futuras demandas, no sea cosa que Juancito le saque un ojo a Pedrito en el recreo, ¿no? Estados Unidos, claro. Si llegaba a pasar, ¿no? La tierra de la demanda. Y además el otro aviso dice, si tenías dudas de la potencia de los secretos de lucha más mortíferos del mundo, dice, podemos dar una garantía de $10.000. En el año 70 hace un montón de guita. Hoy es mucha guita, allá más. Que este libro es más letal que cualquier otro libro, manual o curso jamás impreso. No importa el costo y que, como mencionamos antes, han rechazado publicarlo porque su contenido es de una naturaleza extremadamente feroz. O sea, Dante te vendía no solo que su arte marcial era secreta, sagaz, sino que además no era que no había sido publicado antes porque nadie quería, sino porque los propios editoriales no querían publicarlo por el contenido. No, y además no querían hacerlo el resto de la Black Dragon Fighting Society. Te van a ir a buscar. Sí. Y Dante era famoso, o sea, era un tipo que le gustaba pelear. O sea, era un tipo famoso por irse a las piñas y era un chabón que tenía fama de irse a las manos. Pendenciero. Sí, era un pendenciero total. Y seguramente le tenía bronca a gente como Master Kung Fu y otros sensei de historieta. Porque seguramente había pica entre toda esta gente. Vemos que bueno, con eso, además de cumplir con sus obligaciones como príncipe de la muerte, era una especie de defensor del consumidor, ¿no? Porque te está diciendo, ¿no? Y no tengáis los farsantes, el invencible conde reta personalmente a duelos sin restricciones a todos los otros maestros y maravillas enmascaradas por correspondencia, sea hombre musculoso de Kung Fu, maestro de dragón de Kung Fu, supuesto, cualquiera, maestro de karate, lo que sea. A ver, si cagan. Claro, es tipo, decía, vos querés enseñar esto por correspondencia, te es el capo, bueno, ¿sabes qué? Yo te reto a duelo. Sí, o sea, a ver quién es el más poronga. Tal cual. Bueno, Dante era esto y pero no era el único que decía esto de ahora decir de bardear a otros maestros por correspondencia. Ahora aparece un tal Joe Weider, entrenador de campeones. Así, Joe Weider, entrenador de campeones. Ya no. Te da tu tarjeta, soy Joe Weider. Entrenador de campeones. Los avisos de Weider quintuplican la testosterona, músculo y artes marciales asiáticas no eran suficientes para sobrevivir a la jungla de cemento. Debajo de una caricatura que suponemos en un graduado de Weider cargándose a dos hombres muy vestidos, el aviso pregunta al lector, ¿qué harías en este aprieto? Un matón se acerca por detrás tuyo con un palo, listo para hundirte el cráneo. Otro se mueve hacia ti con una botella rota con el intento de rebanarte en pedazos. ¿Sabrías cómo manejar de esta situación y salir como un ganador en vez de un perdedor? El fantástico sistema de Joe es mucho más que solo karate, judo, jiu-jitsu. Revela todo sistema efectivo conocido por el hombre de lucha, terror fighting, lucha contra el terror. En realidad, los métodos de combate usados por comandos, luchadores de la selva y grupos de combate. Así. Esta es la versión que aparece en Detective Comics 450, en estas historietas de Batman. Para ver la versión más completa, hay una versión más completa de todo este delirio combativo. Hay que buscar
aparece aparentemente una revista de lucha y boxeo de principios del 70, de la década 70. Ahí junto con Countdown y otros avisos de Sensei por correspondencia, rodeados de fotos de muchas cosas locas, Joe se suelta. Dice, la próxima vez que un bocón te grite, te voy a recagar a piñas, ¿cuál de estas 3 decisiones vitales vas a tomar? La del cobarde, escaparte como un perro lastimero pasando vergüenza y avergonzando a tus seres queridos. La del tonto, abalanzarte y terminar golpeado por no tener los conocimientos de lucha adecuados. La del sabio, desatar un torbellino de ataques y destruir por completo al bocón porque tuviste el buen sentido de pedir mi curso gratuito de Terror Fighting Self-Defense y aprender mis tácticas de lucha contra el terror y defensa personal. Gratuito. Pierde tus miedos en solo 24 horas. Vas a poder utilizar estos secretos de defensa personal destructivos para en segundos dejar indefenso a cualquier abusador del de tu tamaño. 10 veces más efectivo que judo y karate. Ah, pensé que 10 veces más grande te ibas a enfrentar a un Kaiju. También. ¿Por qué no? Más rápido, más científico, positivamente sorprendente. En pocos días, aprende cómo usar karate, sabate, judo, métodos secretos policiales, foot fighting, rough and tumble, todos términos medio locos de la época, boxeo, etc. y así volver inofensivo a cualquier abusador del doble de tu tamaño. Bueno, como vemos, acá a la gente le gusta repetir y repetir y repetir los avisos. Sabate y foot fighting son lo mismo. Rough and tumble es un término medio arcaico para la lucha sin restricciones que usaba en Inglaterra y Estados Unidos. Métodos secretos policiales es un término recontravago que sugiere en realidad tortura, básicamente, sobre todo en los 70. Violencia policial, sí. A ver, para nosotros en los 70 estamos hablando de métodos secretos policiales, estamos hablando de te secuestraban y torturaban. O sea, eso sí la puede. Viene batería de auto en los huevos, eso. Claro, o sea, más que defensa es medio complicado. Ministerio de defensa es. Sí. Y bueno, y esto sigue porque tenemos otro aviso donde se pone hasta peor. Aprenda cómo usar métodos antiguos de combate extraídos de archivos de sectas asesinas de Japón e India. Volvieron las sectas asesinas. Métodos de tribus náhuatl, los feroces aztecas, policía secreta nazi comunista. Hoy por primera vez. Sí. O sea, métodos aztecas, métodos de la policía secreta nazi y comunista. Estrellas ninja bástica. Hoy por primera vez eso no aparece, perdón, no aparece en Sin City, creo. Sí, pues eso. Hoy por primera vez podrás aprender todos estos secretos ocultos más fácil que nunca y en la privacidad de tu propio hogar, en tan solo 15 minutos por día. En este manual encontrarás todo lo necesario para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos y nunca más sentir vergüenza, miedo ni que te tiemblen las rodillas. No esperaba, perdón. Sí. Estoy viendo que era Nazi and Communist Secret Police separado, no eran Nazi comunistas. No eran Nazi comunistas, no, eran no esperaba las técnicas de pelea aztecas. Sí, por supuesto, es buenísimo. Están a 2 pasos de vender técnicas de combate de Atlantis. Sí, posta que sí. La versión Escuela de Artes Marciales de la Teosofía. Las imágenes que describe, como dijimos, se vuelven cada vez más falopa. Y buenísimo porque a medida que lo vas leyendo es como que los niveles de geografía como que van bajando el nivel, ¿no? Dice, tus brazos se volverán poderosos escudos protectores, tus piernas tendrán la fuerza de una patada de canguro, tus dedos podrán clavarse cual cuchillos y tus hombros, codos, rodillas y pies se volverán arietes devastadores. Domina ahora todos estos secretos de lucha. Vamos con asesinos. 2 puntos. De la orden secreta religiosa de los asesinos fanáticos de Medio Oriente, los Hayashins. Donde viene la palabra asesinar. Guerreros samurái. Los orgullosos guerreros feudales del antiguo Japón aprendieron a matar con sus manos y pies desnudos para no ensuciar sus armas sagradas con la sangre de clases inferiores. Encima de racista clasista. Caribes. Nativos salvajes y feroces cuyos terroríficos métodos de lucha dejaron en shock hasta los sicarios más brutales. De ellos viene la palabra caníbales. Foot fighting. El submundo, el inframundo francés perfeccionó el sabate o lucha de pies, técnicas más devastadoras que el puño de hierro de un campeón de boxeo. Aquí podrás aprender secretos que de ser revelados se castigaba con la muerte. Aprenderás también acerca de los sanguinarios sistemas de defensa personal, de las técnicas asombrosas y choqueantes de los vándalos, los tugís, los aztecas, los terribles karates del profundo oriente y los letales métodos modernos de lucha selvática, boxeo, lucha libre, métodos secretos policiales, comandos,
y descubre los terribles secretos de los antiguos templos hindúes egipcios en su forma original. ¿Sabés qué me está faltando? Me está faltando Gymkata. Bueno, es que es posterior. Es posterior pero, Sí, es posterior. Que me enseñen Gymkata. Pero bueno, acá aprendés artes marciales de los vándalos. Los vándalos, está hablando de... Los vándalos, los tugís. Son una tribu germana, no sé, en la época de la guerra, no sé bien de cuándo son, pero hace 1000 años. ¿No? Sí, Imperio Romano. Más o menos, los tugís, los aztecas. Me encantan los terribles karates del Profundo Oriente. Está puesto tal cual es. Los terribles karates. Lucha selvática. No sé qué es lucha selvática, honestamente. No sé, pelea como mono. ¿Viste en Bloodsport, del Gran Dragón Blanco, que hay un negro que pelea como en 4 patas trepando por el piso, tipo una especie de... Mono, sí, verdad. Sí, es eso. Los karates. Los karates, terribles karates. Así que bueno, viste, templos egipcios hundidos es una cosa, egipcios. ¿Por qué es el cruel? ¿Qué sé yo? No sé, Indiana Jones, no sé. ¿Quién le dicen egipcios y piensa, salvajes guerreros egipcios? Claro, nadie piensa eso, pero bueno, no sé. No me cabe duda que tenían guerreros muy capaces y todo, pero no es que uno piensa en ellos y piensa automáticamente igual a mortíferos. Acá habla incluso habla de templos egipcios, como no sé. Habla de como si que vas a encontrar una reliquia de Khufu, el dios bueno, que le da el poder a Khonshu. No de eso, Khonshu. Estaba pensando en que vas a encontrar también un templo de Khonshu, el dios de la luna y de los viajeros nocturnos. Bueno, vimos la momia 2 hoy en día. La momia 2 tiene esa escena de falopa con la 2 egipcia pegando con Sais, así que era muy falopa la momia 2. Así que bueno, este delirio, bueno, también era un cambio de paradigma, digamos, un cambio de aproximación en la forma de marketing, ¿no? Ahora la idea de defensa personal es un rejunte de métodos de peleas y trucos sucios, qué sé yo, que verías en cualquier librería de tienda de libros junto con manuales de estilos asiáticos, eso es como... Y directamente ya ni siquiera es hipérbole, acá está tirando fruta de una manera... Sí, tal cual. Capaz que todo esto era afectivo, pero arte marcial es como raro, es medio difícil, o sea... Wither sabemos que... O sea, para lo que pretende es lo mismo, es decir, bueno, lucha secreta, lucha de bares, lo mismo, pelear, bueno. Wither era, sabemos, fisicoculturista y poco le importaba sumarle jiu-jitsu a las técnicas de Charles Atlas o los músculos que ofrecían un Fu como parte de su repertorio, ¿no? Musculoso, perdón, o sea, como que ya era costumbre, creo que lo empezó Charles Atlas, de hecho, el agregar artes marciales a su venta de técnica de fortalecerse. O sea, bueno, está. Era sumarle otra cosa al producto. U otro producto a su cosa. Y él inventa su propio arte marcial, Wither, que es defensa personal destructiva. Así como lo llamamos. Y no sabemos si era un sistema efectivo o siquiera real. No sabemos si era un sistema. El chabón vendía esto. No sabemos si alguna vez alguien lo agarró un manual y hizo algo. ¿Quién lo compró? Es una serie de trucos como, no sé, piquete de ojo, pero es esa onda, golpe los riñones, rodillazo a la inglesa, como que... Matar los huevos. Claro, o sea, capaz, hay un montón, no sé, de estas cosas raras. Lo que Wither es que se destaca se desliga de cualquier sistema particular asiático, posiblemente porque no practicaba ninguno. Y bueno, mezclaba cualquier cosa, ya vimos. Y capaz que, bueno, estos avisos son posteriores a la muerte de Bruce Lee, son después del 73. Pero bueno, capaz que ya lo que Wither se supo darte cuenta que capaz la fiebre del Kung Fu se estaba yendo y dijo, bueno, vamos a apelar a otras cosas desconocidas para ver si pegaba algo, ¿no? Al final, toda esta hipérbole de Joe Wither le jugó en contra. Porque le hicieron juicio. El servicio postal investigó lo que decían sus anuncios. El tipo fue a juicio donde el juez le intentó decidir si lo que decía el señor Wither en sus cursos era posible, lo cual implicó tomarse en serio términos como Tiger Tough, fuerte como tigre, y secretos de lucha antiterrorismo, Terror Fighting Secrets. Además de decir que la cosa no le salió bien a don José, y el juez lo encontró culpable de conducir un esquema para obtener dinero por correo promocionando su curso con promesas falsas. Así que bueno, le fue mal. A este fue, bueno, no en cana, pero fue a juicio y tuvo que pagar. Y el caso de Wither se ve que tuvo un efecto y los avisos cambiaron un poco el lenguaje. Dante, por ejemplo, agregó que no podía convertirte en un maestro de artes de combate así, o un experto cualquiera,
Porque eso depende de vos, eso depende de ti, de tu capacidad de entrenamiento, ¿no? Otros tenían textos similares, incluyendo uno que decía, no podemos afirmar que una persona con discapacidades físicas u otras desventajas pueda realizar estas hazañas, tampoco que estas técnicas sean efectivas contra alguien con un arma de fuego cargada. Ya empezaba, Bueno, empezaron a bajar la pelota. claro, empezaron a meter disclaimers porque sabían que ya capaz que te vaya a juicio. Encima el servicio postal, bueno. Los avisos ya estaban perdiendo un poco la chispa, ¿no? Ya le estaban bajando un poco. Está bien, había que bajarle, pero como que ya perdía un poco el atractivo. Por un lado, suponemos que tiene que ver la progresiva desaparición de la kunfumanía, pero probablemente lo más principal fue el caso de Wither. Ya empiezan a parecerse al claim de Nerdini Pregunta, de ¿usted quiere ser el que más sepa de trivia de la cuadra? Sí, bueno, más o menos. Y probablemente, bueno, dijimos, el caso de Wither, del juicio, y la muerte de Dante en 1975, que hizo que estos avisos fueran desapareciendo progresivamente. Además, ya estamos en los 75, ya pasaron... ¿Se murió? Creo que ese dato no está acá, no está acá, pero bueno. Sí, murió, creo que en medio de una de esas dojo wars que armaba él. Para esta época ya los soldados que habían vuelto de Asia, habían vuelto hace 20 años, ¿no? O sea, ya estaban grandes, tenían sus propios alumnos, había un montón de escuelas dando vueltas. Encontrar un lugar donde patear era mucho más fácil. Entonces, era otra onda, ya no estaba esa cosa de, bueno, no tengo una escuela de artes marciales cerca, este curso por correspondencia puede ser un atractivo. Era otro mundo ya. Sí, y la locura cinematográfica empieza a virar más para la ciencia ficción que para el arte marcial. Claro, 75, 80 ya empieza, bueno, ahora, 76, Star Wars. Claro, el único motivo por el cual toda esta gente no te ofreció técnicas secretas Sith era porque no había salido Star Wars. Exactamente. Aprenda a luchar como los temibles Ewoks de la luna santuario de Endor. O sea, como el Vietcong, básicamente. Claro, pero además caníbales. Además caníbales, por supuesto. Una mezcla entre Vietcong y caribes sería para Joe Wither. Los avisos que siguen apareciendo además cobran cierta cosa de anonimato. Dejan de ser tal sensei para ser tal escuela, tal compañía. Y aparecen los avisos de Universal, que no tiene nada que ver con los cinematográficos, que no tenían ni una foto ni nada de referencia a un maestro particular. Ya se estaban cuidando el culo como que. En el texto resaltaban que las artes marciales no eran cosa de artes marciales de ex milico, todo duro, qué sé yo. Yo que también la gente que tampoco, y no era y sino también para la gente que no necesitaba ese viruviru asiático para defenderse, pero que era algo que los ayudaba a ser más varoniles. Acá empieza esta cosa de, hacer artes marciales para ser más copado, más macho, más grosso. Pero no, se fue lo de para matar a tu abusón, pero bueno, un nuevo ángulo, ¿no? Los dibujos ahora tenían gente más en onda, vestidos de gui o con polera y patillas y bigote, más de la onda de la época, ¿no? Después de Dante, como que la gente se volvió más peluda, bueno, no sé, en los 70, ¿no? Era otra onda. Ya no era tanto el corte cepillo. Uno de estos avisos de Universal decía: tus manos y pies tendrán poder súper fantástico. Tus manos tendrán el poder de un hacha y podrás usar tus codos, rodillas y pies como garrotes asesinos. La mano abierta puede asestar un golpe de karate muchas veces más poderoso que el puñetazo de un campeón de boxeo. Esto lo repite mucha gente. Rápidamente aprenderás todos los puntos vitales a atacar que dejarán en el piso hasta el más grande y duro de tus oponentes. Reducirás a todo atacante a una impotencia vergonzosa en solo segundos. No le temerás a nadie. Y nunca, pero no le temerás a nadie, nunca. Nuestro Total Self-Defense System es la forma más letal de defensa de ataque jamás diseñada. Le bajó un poco el humo al nivel de que ya venían los avisos de Wither, ¿no? Pero seguía un poco, ¿no? O sea, zarpado. Y el clip art ya iba un poco más metáfora ridícula, con un karateka que tenía un puño así, tirando un puñetazo, con una mano, con un puñado de dinamita en la mano. No sé, supongo que quería decir que tenía... No. Claro, el puño de dinamita, sí. Claro, puño explosivo, ¿no? Y como dato curioso, uno de los avisos de Universal incluye mención de Taekwondo, que en esta época todavía no había aparecido un aviso de arte marcial coreano. Salvo el Hapkido. Pero no había aparecido en el aviso. A Hapkido dijimos que lo hacía Billy Jack, pero no estaba como... Pero no había mencionado en el aviso. Claro. Que curiosamente, estos 70 largos,
el taekwondo empieza su auge en los 80s, 90s en realidad. Pero bueno, por supuesto, obviamente, si pensaban que este aviso zafaba el orientalismo, no falta el aprenden los secretos de antiguos maestros orientales. Porque, No, claro. no, claro. Los 70 también fueron testigos de una ráfaga de entrenadores truchos y novelty fu. Algunos que, novelty fu, estos que vendían de los de Johnson Smith, Sakumo Getsugo. Algunos que venían más chiquitos y porque se te metían en el inconsciente y capaz que no lo leías, pero se quedaba ahí, no viste dando vueltas. Y lo que hacían era meter un montón de verborrea en, no sé, 5 centímetros. Una de estas escuelas era el New Orient School, con su memorable, pero pobremente dibujada cobra mascota. Y otra escuela usaba de carnada ese artículo de indumentaria que hace ver a muchos artistas marciales primorizos. Un cinturón negro. Y acá dejamos en esta parte, Esta entrega. esta entrega la dejamos acá, y después viene la última. Pero bueno, ya empiezan a vender, no tanto ya entienden que la gente conoce ciertas cosas y te empiezan a vender otra cosa. Te venden el cinturón negro ya. Es como, Sí, ya es un símbolo. es un símbolo. Y vamos a cerrar esta entrega con el tema Dim Mak de la peli Bloodsport, de un tal Paul Herzog, que no sé si tiene que ver, creo que no tiene nada con Werner. Con Werner no creo. No creo. Ese es el primo que hacía música en vez de cine. Claro. Porque en honor a Count Dante vamos a ir con Dim Mak. Dimback. Y luego sabremos qué fue de la vida del Conde Dante. Vamos a ver mucho de la vida de Conde Dante. No me acuerdo, creo que no está la parte de cómo se murió, pero prometo investigarlo para ese entonces. Pero vamos a ver mucho de el origen secreto de Count Dante, el hombre, el príncipe de la muerte, lo vamos a ver. Me lo vendiste. Bueno, escuchamos eso y algunas noticias que hay para comentar. Perdidos en el éter. ¿Qué pasó, maestro? La calle Durazno. Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones. Y como les habíamos contado, le damos la bienvenida al artista anteriormente conocido como Alex García Rock o Alex García. ¿Cómo estás, querido amigo? Martín, Magnus, Ahí se trancó un poquito la transmisión desde la lejana comarca de Tranqueras. Tranqueras Rivera. ¿Ya estuviste por Tranqueras?
conoces un poquito. Claro que sí. Pero me imagino que mucha gente no está muy familiarizada con este pago. Es una ciudad bastante pequeña del departamento de Rivera. Aproximadamente 12 mil habitantes. Ahí está, bueno, pero no es una ciudad, 12.000 habitantes es una cantidad bastante respetable y es una ciudad con una movida cultural interesante, ¿no? Tenemos una movida linda, principalmente lo que han sido los últimos 3 años, con lo que es la piedra cultural. ¿Qué es la piedra cultural? Bueno, yo estoy acá en una casa antigua de piedra, con aproximadamente 130 años de antigüedad. Es más antigua que la ciudad de Tranqueras. Y durante mucho tiempo estuvo abandonada y tuvo algunos negocios acá medio ahí turbios. Pero sí, y desde la pandemia una persona decidió transformar este lugar en un centro cultural. Bien, de bien. Entonces, ¿qué pasa ahí en La Piedra? ¿Conciertos, presentaciones de libros, otro tipo de encuentros? Sí, es un centro cultural autogestionado, así que, bueno, la gente que la empezó, digamos, bastante a pulmón y con escasos recursos, de a poco fue creciendo. Ellos pudieron ganar algunos fondos de infraestructura y fueron mejorando el lugar. Como te dice, una casa antigua, muy abandonada estaba. Las primeras actividades se realizaban cuando la casa todavía estaba dividida, tenía una pared en el medio, luego se tiró y ahora tenemos un espacio mucho más grande. Como decía, se hacen eventos culturales, presentaciones de libros, muchos toques, muchos eventos musicales principalmente, que es lo que más mueve y lo que más tenemos disponible ahí. Mucho músico por acá por la zona. A veces traemos alguno de Tacuarembó, de Artigas. La última gran movida que tuvimos acá fue la Piedra Sessions, que fueron sesiones en vivo que se registró para YouTube. Bueno. Proyecto seleccionado por el Fondo Regional para la Cultura. Mi amigo Lucas Sepúlveda, que es uno de los gestores y es prácticamente el tipo que hace que esto acá funcione, digamos. Ingeniero de sonido y un tremendo músico. Y el tipo también. Como responsable del proyecto La Piedra Sessions. Y en la misma convocatoria que yo salí seleccionado, ellos en la otra categoría también salieron premiados. Fue una serie de 6 eventos con un lanzamiento en el medio, que fue el mío. Ya tuvimos 3 eventos musicales, mi presentación y luego 3 eventos más. Fue una racha increíble que tuvo la Piedra acá, una movida muy buena. Y tuvimos, como te decía, músicos de tanto de Rivera como de Tacuarembó y Artigas. Bien, de bien. Pero entonces, bueno, tuvieron la presentación de tu libro Garabatos de Frontera, que más allá de... No es un cómic, sino que es un libro de ilustraciones, pero que mantiene mucho de la estética y de la impronta de hacer cómics, ¿verdad? Contanos un poquito de Garabatos. Bien, Garabatos surgió el año pasado cuando mi amiga Ruth, que es la líder acá nuestra de La Piedra, fue ella la que decidió transformar este lugar en un centro cultural. Y ella me incentivó a presentar un proyecto al fondo regional, que es, digamos, el hermano menor del fondo concursable. Claro. Yo medio de mala gana no tenía mucho interés, pero resolví armar algo, tratar de hacerlo lo mejor posible. En julio del año pasado me presenté. El resultado salió ya por septiembre y salí seleccionado. Y bueno, el proyecto era básicamente publicar un pequeño libro de ilustraciones. El fondo, bueno, iba a financiar todo el proceso, desde la creación hasta la impresión y un par de eventos de presentación también. Así que, bueno, los fondos funcionan igual al concursable. Si salís premiado este año, tenés a partir del año próximo, de febrero del próximo año, para trabajar. Así que salí seleccionado en 2024 y en febrero de
de ese año empecé a trabajar en el proyecto. ¿En qué consiste exactamente? Yo lo sé, pero le pregunto para la gente. Bien, es un libro de 32 páginas donde a través de ilustraciones presento personajes y lugares típicos de acá de la frontera. Los personajes son imaginarios, pero son muy basados en la forma de ser de la gente de acá. Si sos de acá, cuando lees el libro, te vas a identificar totalmente y vas a pensar que puede ser alguno de tus vecinos el que está en el libro. Si no sos de acá de la zona, lo bueno es que vas a conocer a través de personajes imaginarios toda la forma, la cultura, la forma de ser de la gente de acá. Te vas a acercar a una narrativa gráfica con viñetas ni diálogos, sino que cada página es una ilustración, cada página es un dibujo independiente y son historias independientes. O sea, para cada página le tocó un personaje y a cada personaje le agregué una pequeña historia, porque yo me presenté a la categoría artes visuales. Y cuando mandé el proyecto no tenía el texto. Lo metí después que el proyecto ya estaba aprobado, no había problema porque obviamente un pequeño texto acompañando cada dibujo no habría ningún inconveniente, así que fue algo que decidí agregar cuando ya tenía el proyecto aprobado y dije tengo que aprovechar la oportunidad y poder ahí también contar algunas historias interesantes. Y en esas 32 páginas dediqué 24 a ilustraciones. Tenemos personajes, seres humanos, tenemos animales típicos de acá de la zona y tenemos algunos lugares también muy interesantes que representé todo a través del dibujo en blanco y negro, muy inspirado en la línea clara. Yo soy muy fan del cómic de línea clara. Había estado leyendo Tintín mientras hacía el proyecto, así que cuando empecé a dibujar tenía muy reciente la experiencia de haber leído unos cuantos cómics de Tintín. Tanto que la portada es os recuerda bastante al trazo de Tintín. Sí. Y lo que quise fue mostrar esos personajes bastante comunes, bastante cotidianos. Y bueno, el personaje que decidí poner en la portada, por ejemplo, es el señor que barre la plaza, que fue un personaje que me ocurrió en el momento que estaba presentando el proyecto. Como te dije, no tenía pensado presentar el proyecto, así que cuando decidí presentar, lo que hice fue sentarme a dibujar, y creo que fue el primer personaje que dibujé para enviar al proyecto. Y cuando el proyecto fue aprobado, la idea mía era hacer todo de cero. O sea, los dibujos que hice para mandar con el proyecto eran a modo de ejemplo, pero este personaje me cayó muy simpático y pensé que era muy representativo tener al señor que barre la plaza en la tapa del libro, porque son personajes que generalmente no vas a ver ahí en portadas de libros, portadas de películas, y más personajes de la zona. Alex, esto lo hiciste, estos personajes los hiciste específicamente para este proyecto, pero vos llevas primero que llevas un montón de años, nos conocemos hace un montón de años vos y yo, porque tuve el honor de rotular 2 historietas tuyas, incluso la primera, Escape, ir a presentarla allá y conocer la ciudad y conocer a tu familia. Eso fue una hermosa experiencia. Vos en todo, eras un gurí, sos un gurí, sos mucho más chico que yo, eras mucho más chico todavía en aquel momento, pero llevas un montón de tiempo pintando tu aldea, como dice el dicho, haciendo caricaturas de gente, haciendo dibujos de la ciudad, ilustrando historietas como Spider Gaucho. Estás acostumbrado a ilustrar la frontera, ¿verdad? Sí, como decías, llevo un buen tiempo haciendo historietas y siempre trato de contar un poco de lo que es la vida acá en la zona, tanto de Rivera como de Tranqueras. No sé, pero siempre me pareció interesante poder llevar un poco esas historias. Son vivencias que tengo y es la identidad que llevo.
que me gusta representar. Así que en Escape, por ejemplo, era una historia de un liceo del interior. Proyecto Ian salió un poco de esa temática, pero los personajes todavía se expresaban muy como riverenses. Habían diálogos que sonarían bastante raros para la gente de Montevideo, por ejemplo. Pero entendiendo ya desde el principio que eran de Rivera, no extrañarían tanto. Y luego tuvimos Spider Gaucho, que también ya fuimos más para el humor, pero teníamos toda esa representación por lo chico, digamos, de lo que yo venía haciendo, y al mismo tiempo es un paso más grande para hacer algo más abiertamente, digamos, de decir, no, esto acá es nuestro, esto acá lo que vamos a hacer representa la frontera, representa nuestra identidad. En Escape no quedaba tan claro, ni siquiera en el título. Proyecto Ian tampoco. Pero quería tener desde el nombre hasta la temática, quería que fuera algo muy específico de decir, esto que van a leer, esto que van a ver, lleva el alma de la frontera. Me parece importante que la gente, sobre todo de la capital, que estamos tan lejos, la otra punta, literalmente del país, entendamos y vivamos un poco la cultura de la frontera con todos los detalles particulares que tiene esa mixtura con el pueblo brasilero, haciendo algo único del pueblo de frontera, ¿no? Creo que a todos nos enriquece como personas ir conociendo la forma de vida y la identidad de otras, y ver que a pesar de las diferencias todos tenemos cosas muy en común, cosas que son realmente muy diferentes, pero que nos enriquecen y hacen que nuestra cultura sea lo que es. Y bueno, a veces hay prejuicios también que yo he vivido. Yo fui representante institucional de mi liceo. Al ser el único liceo de Tranqueras en ese momento, yo era representante institucional de Tranqueras y estuve en varios eventos y pude ver cómo mucha gente lo veía de una forma, a veces no por maldad, pero les chocaba un poco cuando veían la gurizada de Rivera, y cómo se presentaban, cómo hablaban, todo ese tipo de cosas. Y creo que compartir todo eso nos fortalece. Y para mí era muy importante siempre tener presente eso. Uh-huh. No lo hacía, nunca lo hice nunca traté como algo mega sociológico, simplemente como algo natural. Pero obviamente que hay una intención de decir, che, nosotros acá tenemos nuestra identidad, queremos compartirla y nada, tratar de mostrar a través del dibujo, que es lo mío. También hago música y tengo colegas acá de Tranqueras que hacen música. Y si venís a La Piedra a escuchar los grupos de acá, vas a ver que comparten eso conmigo, de transmitir un poco la costumbre nuestra, la forma de ser. Excelente, ¿no? Y además se puede ver por internet, porque por ejemplo, si no fuese por internet, vos y yo no hubiésemos laburado juntos. Las redes sociales ya se han apoderado del mundo y hoy en día es imposible escapar de ellas. Y me acuerdo que ni siquiera sé cómo llegamos a ser amigos en Facebook. No sé. Y no me acuerdo cuál fue la primera conversación que tuve. Creo que vos estabas colaborando con un dibujante y por ahí nos hicimos amigos y charlamos. Y habría que buscar, pero habría que pasar horas subiendo allí en el chat para ver la primera conversación. El chat, pero sí, claro, fue conocimiento mutuo por otros historietistas y la idea de, como te llevaba unos años y tenía algo de experiencia más, colaborar con el proyecto de la misma forma que conmigo, por ejemplo, gracias a las redes sociales, laburé con Gesio. Yo siempre lo digo que un tipo que tenía de carrera más años que yo tenía de vida,
igual no tuvo ningún drama en dibujar historietas mías, que finalmente además en todo ese proceso vos terminaste dibujando al Búho Negro, que es un personaje que co-creamos con él y con Endriago. Entonces sí, es gracias a internet. Yo creo que la gente, yo tuve la suerte hace muchos años de laburar en un lugar, en la policía, donde acá en Montevideo hay mucha gente de Rivera, de Artigas y de otras partes del interior, y tener ese contacto. Pero es verdad que hay un prejuicio, hay un prejuicio en Montevideo contra todo el canario, y canario como un término global, cualquiera que tenga un acento de afuera, y encima los que son de frontera, que tienen el mix de hablar portuñol, de hablar abrasilerado, comillas, hasta uno jode a veces, bueno, son brasileros, qué sé yo, pero hay que obviamente consumir y reconocer la cultura, porque mucha gente te consume música brasilera propiamente dicha, pero ignora la parte en la que está en contacto los dos países, que ahí la frontera termina siendo un lugar muy permeable en donde tienen su identidad, y corregime si me equivoco, pero también la mezcla hace que sea algo que hay gente que no es, ni no lo digo de malo, ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra, son de frontera, ¿no? Totalmente. Hay gente en el interior profundo de la frontera que es muy difícil que hable español, pero tampoco habla portugués, pero tampoco habla el portugués de Brasil. No. Te habla el portuñol, que ya es algo propio, que no es ni brasilero ni uruguayo, pero tiene un poco de cada uno. Es algo es un poco difícil de definir. Ya he visto sociólogos y gente entendida y cada uno te dice una cosa, ¿viste? Sí, el término técnico es dialecto portugués del español, ¿no? Tratando de explicar, y yo, con todo el respeto, a veces discrepo de ambos. O sea, a veces son posturas opuestas, y sin embargo, a pesar de que son opuestas, yo como que no lo tomo así. Claro, no me termina de cerrar. O sea, entiendo toda la argumentación, pero es muy difícil definir todo lo que es esta zona y cómo surge toda el portuñol y toda la cultura que se forma en torno, toda la forma de expresión, y es un tema muy interesante, y ojalá en algún momento pueda, yo qué sé, hacer más tanto notas como productos historietísticos y libros que tengan que ver con todo eso. Yo sé que hay varios colegas escritores de Rivera que escriben cuentos en portuñol, así que... Y hay música también en portuñol. Tenemos material literario y música en portuñol. Estaría bueno sacar algunas historietas también, en algún momento va a salir. Y nada, tenemos eso muy único nuestro, y es difícil definir realmente. Yo estuve hace poco en el Festival Fronteira, una feria binacional de enogastronomía. ¿Cómo? Y imagínate, asado, los mejores asadores de acá de Uruguay, de la frontera, y los mejores de Brasil, ahí de Río Grande. Imagínate el espectáculo que era. Tremendo. Aparte era enogastronomía, así que había vinos, había quesos, también todo acá de la zona de la frontera. Hermoso. Y en el marco de ese festival tuvimos la Feria Binacional del Libro. Y ahí teníamos presentaciones de libros, tanto en español, como en portugués, como en portuñol. Y estaban todos los autores allí dialogando, y fue un momento muy bueno, muy interesante. Y ahí pude presentar garabatos también. Por ejemplo, un colega de la Asociación de Escritores de Rivera presentó un libro sobre la frontera, pero en prosa, diferente, o sea, la misma temática, pero totalmente diferente los productos. Rafa Fischer, que es también de Rivera, presentó un libro con varios cuentos y algunos en portuñol. Y todo eso como que nos va enriqueciendo, y está bueno poder compartir con esos autores para ir sumando también a la historieta toda
toda esa riqueza cultural que tenemos acá. Yo le cuento a la gente que tuve oportunidad de ver el libro a medida que lo ibas desarrollando y el producto final también. Y si bien es cierto que presenta personajes propios de frontera, de tranqueras, yo creo que cualquier persona en cualquier lado del Uruguay puede verse reflejado o puede encontrar gente, incluso los montevideanos. Yo, que soy la cosa más montevideana que te podés cruzar, o sea, no tengo un ápice de persona del interior ni nada, más que amigos y familiares, igual hay microclimas, microuniversos en los barrios en Uruguay. Entonces, uno termina viendo personajes similares y conociendo gente así. Está el comerciante, está, ¿cómo decirlo? Muchas veces está el pirado de la vuelta, o qué, la gente que hace limpieza, que hace otras cosas que muchas veces son los mismos y todo, y uno se reconoce. Redondeemos contándole a la gente que puede conseguir Garabato de Fronteras en los stands de Auch de diferentes eventos. En este momento lleguen probablemente acá a Montevideo a los últimos 2 días, último día de la Feria del Libro, pero va a estar, por ejemplo, en el Comic Fest en el Nuevo Centro, 18 y 19 de octubre, y en Ideas Más en diciembre. ¿Dónde más se puede encontrar? Bueno, en Montevideo son los lugares que tengo en el momento, el stand de Auch, en esos eventos, pero si quieren el libro con dedicatoria, me lo pueden comprar directamente a mí, comunicarse por redes sociales. Claro, es una forma muy, muy práctica, ¿no? De comunicación. Yo estoy como Alex Ga Rock en Instagram, que es el medio la red que uso más. Sí, vas a estar Alex, claro, Alex Ga Rock, Ga de García y Rock. Por ahí me pueden contactar muy fácil. Y si quieren adquirir el libro con dedicatoria, con pegotines o lo que sea, se comunican por ahí. Van a poder, como decías vos, se van a identificar mucho con los personajes. Hay gente de acá que jura que conoce al menos uno de los personajes. Ya me he cruzado con gente que jura, pero te jura que lo conoce. No sabe decirte bien, no te queda eso, no sé decirte bien, pero lo conozco, ¿viste? Alex, pero vos te va a pasar, vos sabés el cuento de cuando Alan Moore, después de crear a John Constantine en Swamp Thing, se cruzó un día con John Constantine en un bar. Jura y perjura eso, loco. O sea, te va a pasar eso. Claro, tenemos personajes como el taxista, ¿no? Es un personaje imaginario, pero que tiene un poco de cosas que yo viví, de gente que conozco. Tenemos al veterano que barre la plaza, que hay gente que jura que lo conoce, que hay un veterano que tranqueras que es idéntico a él. El otro día estuve en la alcaldía de acá de Tranqueras, y estaban algunos funcionarios, iban saliendo algunos funcionarios, y me crucé con uno que era muy, muy parecido a Lavinio, que es el que sale en la tapa del libro. Uno nunca sabe qué le queda en la cabeza a uno en el inconsciente para después dibujar, ¿no? Sí. Incluso llevaba el chalequito naranja y todo eso, y que uno no sabe. Traté de plasmar en los dibujos toda esa vivencia de la gente que fui conociendo y que yo creo que representa muy bien todo lo que es el vivir acá de la zona. También le agregué algunos animales, que fue lo último que... claro, Choripán se robó el libro. Choripán fue un personaje que salió muy improvisado. Yo tenía la idea, obviamente, cuando dije voy a hacer un álbum de personajes, un perro, a ver. Pero era solo eso que tenía pensado. Un perro va a estar en algún momento. Y mientras dibujaba, yo tenía una lista de personajes y una lista de suplentes, incluso tenía los titulares y los suplentes. Tenía una lista con lugares y con personajes. Pero nada más tenía una descripción así. El taxista, el que hace esto, el que hace lo otro, ¿viste? Y entonces lo iba dibujando
y lo iba tachando. A veces me trancaba en alguno, entonces para no quedar peleando con ese toda la tarde, lo salteaba y seguía en el siguiente. Así que algunos titulares no entraron al libro. Algunos suplentes entraron. Y algunos que no eran ni titulares ni suplentes que fueron surgiendo en el momento y que incluso me quedaron, a mi parecer, mejor que los que ya estaban planeados. Y recuerdo que pensé que necesitaba algunos animales también. Necesitaba hablar un poco de la fauna de la zona, también porque quería llegar con esto a escuelas y centros educativos, ¿no? Y me comuniqué con un amigo mío que tiene un lugar de hospedaje en el Valle del Lunarejo, que es un lugar muy conocido, que llega gente de todos lados. Y él es guía, aparte de ser dueño del lugar, es guía. Cuando le comenté en un audio, él me respondió ya con un montón de mensajes, fotos de los animales, hasta tenía el audio de cómo sonaba cada animal. Y en el momento ya me salvó mucho porque algunos al escuchar o al ver la imagen digo, es lo que necesito. Y así entraron animales muy interesantes. Y el choripán, que también no pensaba que le iba a dar tanto destaque, pero mientras lo dibujaba, hice un primer dibujo y me surgió una historia muy interesante, así que hice un segundo dibujo. Pero no quise dejar ninguno de los dos dibujos fuera del libro, así que a diferencia de los demás personajes, el choripán tiene 2 páginas. No fue proposital, no. Yo no tenía planeado cuando hice el libro o cuando pensé en el personaje choripán, bueno, va a ser el centro o va a ser el destaque. Simplemente surgió y de manera espontánea conquistó a la gente porque desde el lanzamiento del libro acá en la piedra, la gente ama al choripán y me comentan y se robó el libro el choripán. El libro, la idea no era que tuviera un protagonista porque eran historias individuales, un personaje para cada página, que tuvieran el hilo que los relacionara, que fuera la frontera. Pero lo bueno es que el choripán, además de ser un hilo, o sea, además del hilo de la frontera, puede agregar pequeños guiños en otras historias que unían, ¿no? Para que se sintiera que todos vivían en el mismo lugar, no solamente porque son de frontera, sino porque había pequeñas cositas en cada una de las historias, pequeños detalles en cada una de las historias que te hiciera sentir que todos estos personajes viven ahí por la misma zona, por el mismo pueblo. No puse son de Tranqueras, generalmente escribo el pueblito, pero el que es de Tranqueras va a sentir que estoy hablando de Tranqueras, pero si te lo lee alguien de otro pueblito, no necesariamente del norte, pero hay pueblitos pequeños también para ir para el sur, ¿no? Sí, sí. O barrios, entonces, como te dije. O barrios también. Te van a sentir que, estoy hablando de este lugar, de su gente. Y el choripán, el perro, es algo que vas a ver en cualquier lugar. O sea, todo barrio tiene el perro que es famoso, el perro que todo el mundo lo conoce. Entonces, fue muy útil, digamos, y cayó muy bien poder incluir al choripán ahí y toda la historia que lo envuelve. Y él se robó la atención de todos. Ahora lo llevo para todos lados. Tenés como un lo pequeño presento en talleres. Standín. Claro, cada vez que voy a un centro educativo he podido recorrer unos cuantos liceos acá de la zona también. Eso es genial. Y cada vez que llego, el choripán se roba toda la atención, es el centro de la... ¿no? El otro día, por ejemplo, fui a Rivera, al liceo más grande de Rivera, que es enorme, el Liceo 7. Presenté el libro, tenía el choripán arriba de la mesa durante la presentación. Terminé la presentación, fui a saludar a la directora y todo eso, y había desaparecido el choripán. ¡No, secuestro! Y resulta que las profesoras, no las alumnas, las profesoras lo habían llevado porque querían sacar fotos con él y bajaron al primer piso, a la escalera del liceo para sacarle fotos con el choripán. Sí, fue muy espontáneo. O sea, cuando armé el libro,
cuando inventé el personaje, no dije, voy a usar el choripán o el choripán quiero que sea el personaje, ¿no? El centro. Simplemente a la gente le gustó el chori y ahora aprovecho que tiene esa fama y lo uso para también conectar, ¿no? con la gente y Claro, como símbolo, se como volvió, símbolo. se volvió como el símbolo del proyecto y el símbolo del libro. Y No es el hilo conductor, es la ristra de chorizos conductora. sí. Choripán iba a ser otro personaje. Hay un personaje que es el vendedor de sandía y ese personaje se iba a llamar Choripán. Pero mientras lo dibujaba no me pareció que tuviera cara de Choripán. Así que le puse otro nombre y me quedé con el nombre de Choripán que tenía que ponerle a algún personaje. Y como no había dibujado el perro todavía, digo, vamos a darle el nombre de Choripán al perro. Lo bueno es que de ahí surgió toda una historia, ¿no? No solamente ponerle el nombre porque era divertido, sino porque también tenía toda una historia por detrás. Y hoy, cuando la gente habla de garabatos de frontera, lo primero que se acuerda es el choripán o muerte, puede hacer pegotines y todo ese tipo de cosas, stickers para WhatsApp y todo eso. Vamos a hacer crossover con el Chori Rider. Futuro crossover con el Chori Rider en algún momento. Y creo que en futuros proyectos voy a explorar un poco más el personaje para también darle más historias y aprovechar que cayó. Seguir usando que conecta con la gente, aprovechando eso. Claro, aprovechar que conectó con la gente y está bueno cuando tenés algo que logras conectar, hay que aprovecharlo porque a veces intentás forzar a un personaje que como que no cae tan bien y querés hacer muchas historias y como que te esforzas mucho pero no conecta. Cuando tenés un personaje que espontáneamente conectó, hay que aprovecharlo, sí. Alex, ahora que hablabas de sandías, la gente quiere saber qué es de la vida de Maneco, el candidato con el jingle inolvidable, que si mal no recuerdo, es productor de sandías, ¿no? Maneco es productor de sandías, sí. Recuerdo incluso que cuando estaba dibujando este personaje, quedó con mucha cara de productor y yo quería que fuera el peón, ¿no? El laburante, claro, sí. Claro, quería que fuera el laburante. Y en la primera versión que hice tenía la cara muy de patrón, muy de estanciero, de dueño, ¿no? Entonces le cambié la cara, le hice más bonachón, más así, un viejito. y no podía faltar en algún momento la temática de la sandía. Que es algo importante ya, sí. Sí. Tal vez podría haberlo aprovechado un poco más. Así como el portuñol podría haberlo aprovechado un poco más. Pero vamos a ir, en algún futuro proyecto vamos a ir aprovechando más todos esos temas. Y sí, el Maneco es una persona de acá, una persona real de acá de Tranqueras. Sí, claro. Es un productor de sandía. También está en la política y por eso salió el famoso jingle. Y nada, yo trabajé con él una vez trabajé con él. Sí, estaba sin laburo y había que taparse. Era lo que había. Sí. Era un trabajo de un día y él juntó toda la gurizada de mi barrio. Mi barrio es un barrio chico, medio para afuera de Tranqueras. O sea, Tranqueras ya es chico, entonces yo todavía vivo en un barrio medio para afuera. Y ahí él fue con la camioneta y juntó toda la gurizada del barrio. Y trabajo para un día tuvimos. Hicimos unos pesos ahí tapando sandía para el Maneco. ¿Le garpó? Pero fue la... ¿Garpó? Me pagó. Bien. Sí, me pagó. Fue el único contacto que tuve con él así de... No ha vuelto a tirarse al alcalde. No tengo vínculos con él, pero sí es una persona que todo el mundo lo conoce. Y después que estalló todo el tema de la música, no había una persona que no ubicara al Maneco. Claro, ya lo conocían por la política. Ya lo conocían por la política. Él tenía la costumbre de salir con la camioneta y los parlantes haciendo propaganda todo el día. Que me acuerdo que mucha gente incluso estaba enojada con eso. Toda esa vivencia son años de vivir acá, ¿no? No soy tan viejo, pero tengo 32 ya. Es que son 3 décadas de esta fauna local y poder aprovechar todo eso para contar buenas historias. Yo no traté de hacer algo de humor en el sentido de que la gente lo lea y se parte de la risa.
pero traté de hacer levemente que la gente lo lea y se ría en algún momento. Y creo que funcionó, porque mucha gente, incluso gente de acá que no tiene la costumbre de leer, pero al ser un libro de alguien de acá, le llamó la atención, a ver, este muchacho de acá sacó un libro, vamos a comprar, vamos a leer. Después me decían, mirá, lo estuve leyendo y fue nunca me había pasado de que sentirme como que estaba viajando en el tiempo. Me decía uno el otro día, así con esas palabras, fue como viajar en el tiempo, me dijo. Así que creo que pude cumplir con el propósito, que era contar esas historias y que la gente lo lea y que se sienta bien, transmitir cosas buenas con esas pequeñas historias. No pretendo ser un mega guionista muy profundo, pero me gusta que la gente pueda leer y sentirse bien. Excelente, excelente. Entonces, bueno, la gente puede pedirte a vos directamente el libro, si lo quieren dedicado y quieren stickers a más, o si no, darse una vuelta por los stands de Auch en los diferentes eventos. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Martín, te agradezco yo. Hacía tiempo que quería poder participar en Perdidos en el éter. Estás invitado cuando quieras, ¿eh? Un trabajo excelente. Yo siempre estoy acompañando. Sí, claro. Todos los reels que ustedes publican en Instagram, aunque a veces no puedo escuchar todo el audio entero del programa, pero siempre estoy acompañando el material que ustedes publican. Es muy divertido, es muy interactivo. Así que encantado de charlar con vos, y ojalá podamos en alguna otra ocasión, ojalá con libros nuevos, con productos nuevos, con algún lanzamiento web, cómic o algo nuevo para presentar, y podamos volver a charlar. Siempre está abierta la puerta acá, aunque no sea de proyectos propios. Si querés venir a decir, vos tengo ganas de hablar de tal cómic, dale, te invitamos. Sale. Dale, muchas gracias, Alex. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande. Vamos con el final del programa, pero antes, por recomendación de Alex, vamos a escuchar algo que es un himno de tranqueras, que son los hermanos Rodríguez haciendo Rubio Chico. Bajando la pena, siento el fresco aliento de aquel arroyito que me cautivó. Es el rubio chico que baja la cuesta, con el luna lejos se van al Tacuarembó. Corre, 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 rubio chico, que tu madre la rosada te vistió de calaguala pa' que fueras a jugar. Aunque el viento norte te enfurezca y la lluvia te haga río, nunca dejes de ser niño, nunca dejes de jugar. Tú sabes de amores, tú sabes de penas,
eres un niño que salta y que juega, y así tú la vida me enseñaste a querer. Corre, 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 rubio chico, que tu madre la rosada te vistió de calaguala pa' que fueras a jugar. Aunque el viento norte te enfurezca y la lluvia te haga río, nunca dejes de ser niño, nunca dejes de jugar, nunca dejes de ser niño, nunca dejes de jugar. A ver, mijo, pásenme la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter. Proyecto X54 Alfa. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast. Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testigado en animales no humanos. Llegamos al final de este programa número 643, donde tuvimos nuestra tercera entrega de los avisos más mortíferos del mundo. Y de paso, aprovechamos para comentar brevemente dos noticias. Una es que se cerraron el llamado al Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para producir espectáculos, discos, cosas, y libros, entre los que se encuentran los cómics. Antes, el cómic hasta hace unos años tenía una categoría no propia, pero casi propia, que era relato gráfico, que se compartía con libros ilustrados, libros de cuentos, ese tipo de cosas, pero hace unos años la quitaron y se pasó a formar parte. Podés presentar una propuesta de cómic bajo la categoría propuestas editoriales, que incluye, por ejemplo, además de libros comunes y corrientes, aunque creo que en realidad lo que es un libro de texto normal medio no te aconsejan porque hay otros concursos y caminos, pero por ejemplo te permite presentar proyectos de libros pop-up con partes que se mueven, eso, y juegos de mesa, que está buenísimo. Es genial eso, ¿verdad? Sí. La AUCH, Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, está buscando que se recupere la categoría relato gráfico, y una de las palancas que se van a utilizar ante el ministerio para que esto pase para el año que viene es que este año se presentaron unas 27 propuestas de libros de cómics. Buenísimo. Así que vamos a ver qué pasa por ese lado. Y también relacionado, se está haciendo la Feria Internacional del Libro de Montevideo en la Intendencia. Auch tiene un stand, yo he estado el otro día atendiendo y voy a estar algún día más esta semana. Y se entregaron ayer mismo, sábado 4 para nosotros, los premios Bartolomé Hidalgo, que son los premios máximos de la literatura uruguaya. Y ahí sí volvió este año la categoría de relato gráfico, y la terna estaba compuesta por un libro de fotografías, en realidad, y dos historietas. Una era Fathers of la Patria, de Gabriel Cardoso, y la otra era Cordón Sojo, que es una adaptación de una novela de prosa de Natalia Mardero, junto con las artistas Lucía Álvarez y Agustina Van Dassen. Ganó Cordón Sojo, así que lo ganó un cómic. Buenísimo. La categoría. Esas son brevemente las noticias que quería comentar. Justo también al pasar de las 7 categorías, menos en una, que es una de periodismo, que la ganó un hombre. Las demás las ganaron mujeres o equipos integrados por mujeres. Un montón. Esas eran las noticias que quería comentar. Y les contamos que la semana que viene vamos a estar de vuelta sumergiéndonos en el mundo audiovisual, después de pasar unas semanas metidos en los cómics, con la temporada 2 de Peacemaker.
que mientras nosotros les hablamos, todavía nos falta ver el último capítulo. Sí, esta semana sale el último capítulo y estamos, pero de manija. Pues viene una temporada que está espectacular. Y bueno, vamos a estar, obviamente, reseñando junto con esa temporada un cómic. ¿O no, Don Magnus? Sí, claro que sí, claro que sí. Y estábamos viendo qué íbamos a reseñar, porque ya leímos cómics de Peacemaker viejos en su momento. Si podíamos reseñar alguna de las miniseries o apariciones de Peacemaker en otro momento más adelante. Y a ese se le ocurrió, muy interesante, ¿por qué no leer cómics de Vigilante? A pesar de que el Vigilante de los cómics, originalmente, hasta ahora que lo han acompasado un poco con el de la serie, no tiene nada que ver más que el nombre de Adrian Chase No. y el traje. Tal cual. Y el traje. Es una serie regular que duró 50 números y 2 anuales a partir del 83. Era un personaje co-creado por Marv Wolfman, que escribe los primeros 18 o 20 números de la serie, pero lo crea como Adrian Chase, fiscal de distrito de Manhattan, de Nueva York, que trabaja junto a los New Teen Titans en la serie New Teen Titans. Y que después lo convierte en un, vigilante, como dicen los gringos, además del nombre del personaje, en este tipo de vengador con chumbos de la noche. Con la premisa más chota del mundo, que es el fiscal de distrito que se quema porque se escapan de la ley los malos. Claro. Después ha habido un montón de versiones más de Vigilante, otros personajes que se ponen el traje, y previamente existe un Vigilante western de DC, pero no tiene nada que ver. Nada que ver, sí. Era el nombre más. Vamos a leer 4 números de estos escritos por Marv Wolfman. Ahora no tengo a mano quién hace el arte, pero un poco de cómic border superhéroe, porque pelea contra gente con traje también, además de mafiosos, pero es como más calle, ¿no? Claro, sí, bueno. Por algo Vigilante y no super tanto. Sí. Es un Punisher más light, cuando en realidad el Punisher tampoco era una cosa muy importante en el año 83, ¿eh? Claro, es verdad, sí. De acuerdo. Tenía unos cuantos años de aparecido ya, porque es de los 70, el Punisher, pero no era tan importante. Y con la diferencia que Adrian Chase no mata. Además. No es que sea un angelito de Dios, pero no mata. No como el de Vigilante, el de Peacemaker, que se caga a tiros todo. Recuerda, te mata por hacer graffiti o drogarte el sorete. Claro, sí. Porque está todo loco. Bueno, entonces eso tenemos para la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo, como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.